ante todo, pues agradeceros vuestra asistencia a este acto, mi primer acto como concejal, y deciros pues nada, que hemos traído creo que una gran exposición, gracias al empeño del señor alcalde, que ha insistido bastante en traerlo aquí. Es una exposición, como veréis, muy impactante porque, vamos, los paneles son de una fotografía de mucha definición, y la verdad es que lo más interesante de esta exposición es que es de la fauna que tenemos aquí en Canals, de la zona de la costera, en particular de la zona de la Serra Grossa, ¿no? Tanto de Xàtiva como de Canals. Y como veréis, todo lo que hay aquí representado pues son especies autóctonas de esta zona. Empezamos, bueno, pues aquí una pequeña explicación, luego vienen los invertebrados, luego ya pasamos a los vertebrados, y que, bueno, que ahí no hay tanta cantidad como los invertebrados, y ya pasamos ya a lo que son las plantas, vegetaciones y el arbolado. Lo bonito que tiene y lo llamativo de esta exposición es que lo tenemos aquí, y muchas cosas de las que tenemos aquí no nos damos cuenta del día a día, ¿no? Y aquí podemos apreciarlo más tranquilamente. Y la última zona, que la tenemos aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, pues son unas microreservas de la zona de Xàtiva, y que son muy particulares, pero que igual que están en Xàtiva, pues aquí también hay unas microzonas muy similares a las de Xàtiva. Simplemente deciros que disfrutéis de la exposición, y eso, muchas gracias por vuestra asistencia y